nombre de la Voz de la Esperanza, te damos la bienvenida a este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Si te unes a través de la televisión, por las redes sociales o por audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. ¿Sabes, Nesí? Es nuestra sincera oración que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y los tuyos. Amén. Hoy saludamos a la hermana Rosa Intriago, quien nos compartió un hermoso testimonio. La verdad que sí. Rosa nos dice: fue una alegría saber que usted, Pastor Omar, es hijo del pastor Jorge Grieve. Tuve el privilegio de haber asistido a la campaña que él dio aquí en Woodside, Nueva York, hace más de 30 años. Tuve el honor que su papá nos casara. Tengo las fotos de ese día y después de esa campaña decidí aceptar a Cristo en mi vida. Dios les siga bendiciendo. A ver, cuando vayamos por Nueva York y la veamos en persona, si nos muestra esas fotos, tengo una curiosidad inmensa. Claro. Me llena de alegría cuando recibo noticias de personas que conocieron a Jesús por el ministerio de mi padre y mi madre. Cuando en el cielo estemos reunidos, conoceremos en verdad cómo Dios lo utilizó a los dos para realizar su obra en esta tierra. Amén. Dios le bendiga, la verdad, hermana Rosa, junto a su familia. Ay, qué hermoso en verdad. Bien, Omar. Comencemos entonces elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este gran privilegio que tú nos regalas de poder estudiar tu santa palabra. Guíanos en el estudio, que podamos captar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección número 2 para el 13 de julio 2024 se titula Un día en el ministerio de Jesús. Bueno, Omar, ¿cuál es el verdadero significado de los milagros en verdad? Bueno. ¿Y qué comprueban los milagros? ¿Cómo reaccionaba la gente ante los milagros de Jesús? Sin duda fue una experiencia intensa para Jesús al iniciar su ministerio. Deseaba compartir la verdad sobre Dios, sobre el Padre, pero todos a su alrededor tenían diferentes agendas. Cierto. ¿Sabes, hermano? Inmediatamente enfrentó conflictos con los líderes religiosos. Experimentó rechazo, incluso por los de su ciudad natal. Hubo desacuerdos dentro de su propia familia. Sus mismos discípulos malinterpretaron sus objetivos, y a pesar de todo, él se mantuvo fiel a su cometido. El texto de esta semana es, Marcos 1:17, y dice así: Les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. La transformación de pescadores comunes en pescadores de hombres implicaba un largo proceso de preparación. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran expertos pescadores, pero ahora debían adquirir nuevas habilidades. ¿Para qué? Para alcanzar a los seres humanos con el mensaje de salvación. Ay, Omar. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento que cada evangelio introduce el inicio del ministerio de Jesús de una manera particular, ¿no es cierto? Mateo presenta a Jesús llamando a sus discípulos y luego predicando el sermón del monte. Lucas cuenta la historia del sermón inaugural de Jesús en un sábado en la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? Cuando vemos el relato de Juan,
está allí que el llamado de los primeros discípulos y las bodas de Caná Sí. fue donde Jesús realizó allí su primer milagro, ¿no es cierto? Pero el Evangelio de Marcos relata el llamado de 4 discípulos y describe lo que sucedió en un sábado en Capernaum, que tú y yo estuvimos allí. Claro. Ese sábado, claro, ahora, no en aquel tiempo. Bueno. Ese sábado con Jesús, al comienzo del libro de Marcos, nos da una idea de quién es Jesús. Amén. Esta semana veremos algunas de las palabras registradas de Jesús. Un breve llamado al discipulado, una orden a un demonio, un plan para visitar otros lugares y la curación de un leproso con instrucciones de guardar silencio. Pero el énfasis está puesto en la acción de sus milagros. Gloria a Dios. Particularmente al sanar a los dolientes. Bueno, entonces el estudio de esta semana considera varias facetas Claro. del ministerio de Jesús, tal como se presentan en el primer capítulo de Marcos. El escritor de este evangelio en verdad le gusta usar las palabras inmediatamente, muy pronto y luego, para ilustrar el ágil movimiento del ministerio de Jesús. Incluye el ministerio de Jesús en colaboración con su Padre Celestial, poniendo hincapié en la vida de oración de Jesús. Todo esto nos ofrece, yo diría, una amplia explicación de cómo debemos seguir el ejemplo de Jesús al ministrar, a otros. En su comentario bíblico, el predicador y escritor Charles Spurgeon expuso lo siguiente: el ministro del Evangelio es como el pescador con una red. A veces he oído la comparación figurada como si el pescador del Evangelio tuviera un gancho y una línea, pero no es así. Su negocio no es atraer un pez, sino lanzar la red y levantarla fuera del elemento en el que se encuentra de pecado, en la barca donde Cristo aún se sienta como el capitán, como en viejos tiempos en el barco del mar de Galilea. Esta es la obra principal del verdadero pescador del Evangelio: llevar al pecador a tener fe en Jesucristo. La promesa del Salvador es sumamente alentadora. Cristo fue el maestro pescador de hombres y Él se compromete a hacernos pescadores, como Él. Piensa en esto, hermano, hermana. Jesús eligió como mensajeros a los ignorantes, a los pobres, a los marginados de los teólogos, a los desinteresados de la política y a los hombres y mujeres de quienes la sociedad no sabía nada. Omar, si pensamos en verdad, los seguidores de Jesús tenían carácter impulsivo. Y tú y yo también los tenemos. Bueno, ellos tenían corazón impetuoso. Está hablando de nosotros. Pero más que nada, ellos aprendieron a amar a Jesús. Amén. Y amar a las almas perdidas. Así es. Esos elementos de personalidad eran los que Jesús buscaba en el carácter de sus seguidores. Y les propuso una tarea difícil, ¿no es cierto? Claro. Pero ninguna pusilanimidad o cuestionamiento los apocaría. Ellos fueron elegidos por Jesús porque su principal cualidad era tener un corazón aventurero, un amor capaz de renunciar a todo y una fe capaz de remover montañas. Maravilloso, ¿no es cierto? Así es. Así que no estaba en su dialecto la palabra imposible, ¿no es cierto? Bueno, Omar, vamos a seguir entonces estudiando. ¿Qué dices? Sí, vamos a continuar con la lección del domingo 7 de julio, titulada
sígueme. Amén, amén. En Marcos 1:16 Jesús dijo, sígueme o ven. Su llamado fue sencillo, directo y profético. Así fue. Si le respondían positivamente, Él los transformaría en pescadores de hombres. Marcos presenta a Jesús como un itinerante porque dice mientras caminaba. Cierto. Eso es interesante. Así que, hermanos, Jesús llamó a los pescadores a seguirle, pero de corazón. Era más que un reto a dejar salarios y estabilidad. Era salir de la zona de confort. Leamos Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos menciona dos llamados. Primero, Jesús llamó a Simón y Andrés en la playa, sin mencionar un barco u otra parafernalia de pesca, sugiriendo que esos dos hombres no poseían buena situación económica. Después Jesús encontró a Jacobo y Juan en un barco con su padre y sus sirvientes, sugiriendo que estos estaban mejor económicamente que Pedro y Andrés. Ahora, sí, esto, es la opinión de algunos teólogos. Lucas indica que Pedro tenía una barca. Claro. Y que Santiago y Juan eran socios de Pedro y Andrés, entonces tal vez tenía dinero. Bueno. Se llamaba el negocio de Pedro, Pedro's Fishing. Bueno, no sabemos, ¿no es cierto? Marcos quizá deseó contrastar los dos grupos de hermanos, Omar. Claro. Ilustrando esto, hermanos, vemos que Jesús llama al discipulado tanto a los que tienen menos recursos como los que tienen más. Así que allí estaban analogía. 4 socios, empresarios de una compañía pesquera, pero en su éxito material abandonaron dicha empresa. Habrán experimentado gran medida de fe para dejar toda su ocupación y llevar una vida incierta, siguiendo a un maestro itinerante que hasta entonces no parecía haber tenido mucho éxito. Pedro tenía suegra, tenía que cuidarla. ¿Cómo iba a dejar a su suegra? Tremendo, tremendo. Y no tuvieron tiempo para cavilar, ni para proveer las necesidades familiares. Pero la decisión de disolver su exitosa sociedad pesquera y participar de una sociedad con Jesús fue instantánea, Sí, lo fue. sabiendo bien lo que hacían. Habían lanzado redes como pescadores, pero al seguir a Jesús se lanzaron por fe, mar adentro, para pescar hombres. Tremendo. Dejaron sus posesiones terrenales, decidiendo que la excelencia del conocimiento de Jesús era de un valor infinitamente mayor. Desde ese momento su meta era aprender de Jesús, tener comunión con Él y compartir el poder del Salvador al mundo entero. Tremendo, tremendo. Ahora, nuevamente preguntamos, ¿dejar todo inmediatamente, Omar? Pero visualicemos la vida en Galilea, hermanos. La pesca era una mega industria. Claro. Con una subproducción conexa de salazón, o sea, conservar alimentos en sal. Y en la sociedad turbulenta,
esas dos industrias se sustentaban una a la otra, permaneciendo cierto, sí. siempre estables. La disposición de los discípulos de abandonar esa estabilidad es excepcional. Es increíble, sí. El Evangelio de Juan expande el relato hasta ese momento, estimados. Al menos 3 de los 4, Pedro, Andrés y Juan, habían seguido a Jesús intermitentemente. ¿Sabes, hermano? 2 otoños antes, Juan el Bautista los había invitado en el Jordán a reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, ese Mesías lo llamaba a seguirle, no solo como creyentes, sino como aprendices y obreros. Pero debemos ser cuidadosos. Jesús nunca rechazó la vocación terrenal de esos hombres, sino que la reorientó. ¿Saben? Sí, los instó a ser pescadores de hombres, afirmando su trabajo anterior con el nuevo rol al cual los estaba llamando. Me gusta como dices que Jesús afirmó su trabajo anterior Claro. con el nuevo rol que les dio. Bueno, aquí aprendemos una lección, hermanos. Aunque la mayoría de nosotros no somos llamados a abandonar nuestros trabajos y convertirnos en predicadores de tiempo completo, sí somos llamados a arraigar nuestra identidad en Cristo. O sea, la identidad de un discípulo ya no es ser pescador común o cobrador de impuestos o cualquier otra cosa. Ahora es ser seguidor de Jesús. Así es. Esto nos reta a resistir la tentación de convertir nuestro trabajo en el elemento que determina nuestra identidad. Es cierto eso. Ahora, los 4 siguieron a Jesús no porque eran haraganes para trabajar, ni porque su trabajo no hubiera tenido éxito. Habían sido activos, responsables en su oficio, pero siguieron a Jesús con profunda convicción, Amén. hermanos. Eran humildes, Sí, claro. sin mucho conocimiento, pero esas características eran requisitos para ser discípulos. Amén, amén. El no ser educados en los conceptos rabínicos les facilitó aprender las lecciones necesarias para convertirlos en hábiles obreros de la causa. Tremendo, se consagraron completamente a Jesús. Y Jesús los transformó, sus corazones, sus mentes. Al fin del periodo de aprendizaje, ellos ya no eran incultos ni faltos de preparación. Ellos adquirieron discernimiento y sano juicio. Se parecían tanto a Jesús que otros percibieron que ellos habían estado con él, Omar. Claramente la utilidad de un obrero en la causa de Dios no depende tanto de un intelecto brillante, ¿sí? No. Así que, ¿qué te parece si seguimos? Bueno, la lección pregunta, Omar, ¿qué necesitas renunciar para seguir a Jesús? Parece contradictorio, ¿no? Que por un lado Jesús presentó un mensaje como una invitación, claro, y una oferta que se puede decir no o sí, por otro lado como una exigencia estricta. Claro. Debemos poner a Jesús y su reino por encima de todo, mis hermanos. Debemos velar y responder positivamente a su llamado, por difícil que parezca. Cristo es el que extiende su invitación y nos ofrece muchísimo más al darnos esa opción. Analicemos entonces la lección del lunes 8 de julio titulada Un inolvidable servicio de adoración. La ágil narración de Marcos podría dar la impresión de que los 4 discípulos habían estado pescando en día sábado. Pero la fluidez de la historia sencillamente denota el primer sábado después del episodio del llamamiento de Jesús. Así es. Así que leamos Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y dice así: y entraron en Capernaum, y los días de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Te das cuenta, Nesí? Es impresionante esto. Dio la orden y se fue el espíritu. Tremendo. Pero fíjate que los espíritus inmundos confesaban que Cristo era Dios. Y los propios líderes de Israel no. Vamos a verlo eso en ese día. Porque aquí vemos la primera referencia a la autoridad de Cristo, resaltando su enseñanza en contraste con la de los escribas. En vez de presentar como autoridad los escritos de los hombres de siglos pasados, Jesús habló como teniendo la autoridad recibida directamente de Dios. El comentario bíblico de Eugene Boring, página 63, lo explica. Para el judaísmo y el cristianismo primitivo, Dios era la autoridad suprema. La cuestión era cómo se mediatizaba la autoridad de Dios. En el judaísmo, la autoridad divina está mediada por la Torá, que luego debe ser interpretada mediante debate y votación por parte de eruditos calificados. Para Marcos, la autoridad de Dios está mediada por la palabra de Jesús, quien simplemente la pronuncia. Impresionante. Como cristianos experimentamos momentos inolvidables en nuestro caminar espiritual. La decisión de seguir a Jesús el día de nuestro bautismo, un poderoso sermón que nos hace sentir la presencia de Dios. ¿Sabes? Estos momentos pueden cambiar nuestra vida. Así habrá ocurrido con los que estuvieron ese sábado en Capernaum. Quedaron asombrados. ¿Sabes, Nesí? Nosotros tuvimos el privilegio de visitar esa sinagoga en Capernaum. ¿Cierto? Qué preciosa, los pilares, todavía está bastante intacta. Muy bonita. De acuerdo a Lucas, el edificio fue construido o financiado por un centurión romano radicado allí. La sinagoga fue construida casi totalmente con bloques de piedra caliza blanca, traídos de canteras lejanas. Cierto. Se destacaba entre los edificios de basalto gris que la rodeaban. En verdad que sí, Omar. Qué emoción cuando estuvimos allí, ¿eh? Es cierto. Resulta que mientras Jesús enseñaba ese sábado, un hombre endemoniado, así es, impactado por sus enseñanzas más que seguro, gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero era la voz del demonio la que hablaba. Claro. ¿No? Y luego él reconoció: sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Hermano, hermana, piensa en las implicaciones de esas palabras. Primeramente, el demonio reconoció a Jesús como el Santo enviado por Dios. Algo que contrasta con las huestes impuras e impías de Satanás. Esto es impactante. Sí, porque los líderes no lo aceptaban, pero hasta los propios demonios se lo dijeron en la cara a los líderes. Ahora, uno esperaría que en la iglesia o en un ambiente de adoración solo se debe encontrar cosas e individuos santos. No cosas impuras ni personas impías. Omar, recuerdo que en cierta ocasión, sí, cuando tú tuviste que lidiar con una señora endemoniada, sí, tú le hiciste una pregunta peculiar. Dime,
¿Cuál fue y cómo contestó Bueno, ella? Sí, esas son experiencias terribles Sí, lo son. para uno como ministro del Señor. Son momentos cuando debemos estar completamente asidos de la mano de Dios. Amén, amén. En esa ocasión, con otros pastores, compañeros en el ministerio, seguimos las pautas para ese tipo de situación. Así fue. Le pregunté a la señora endemoniada, ¿conoces a Jesús? La voz que salió de ella no era voz de mujer. El mismo demonio contestó, hace siglos que le conozco. Uf, Oh, perdona, no te quiero asustar. horrible. Temblamos con esa respuesta, pero allí supimos que el diablo reconoce el poder de Dios. Así es. ¿Sabes? Después de mucha oración y por el poder de Cristo, esa señora fue liberada de las garras del demonio. Amén, amén y gloria a Dios. Y también en la historia de Marcos vemos la realidad del gran conflicto. Hay un marcado contraste entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y aunque muchos no sabían quién era Jesús, el demonio sí lo sabía y lo reconoció públicamente. Y Jesús ordenó al demonio, le dijo, sal del hombre. Eso es comprensible. Pero sabes, Nesí, además debemos notar que le ordenó, cállate. ¿Por qué le dijo cállate? Te voy a decir, Marcos recalca una atribución notable, y esto lo vemos. Jesús exigió silencio en cuanto a quien él era. Bueno, los estudiosos bíblicos consideran esto el secreto mesiánico, debido a las connotaciones políticas de las expectativas mesiánicas en el tiempo, de un guerrero que iba a matar a todos los romanos. Era arriesgado ser un Mesías. Sí lo era. Apurarse a los eventos. Claro. Sin embargo, entremezclando los llamados al silencio, vemos las inequívocas revelaciones de quién era Jesús. Maravilloso. Sabes, cuando yo tuve que lidiar muchas veces con endemoniados. No porque quieras. No busquemos eso. No. Tuve que hacer preguntas similares. Horrible. ¿Cuántos son? ¿Cuál es tu nombre? O cuántos, y que cada uno me dé su nombre. ¿Por qué entraron? ¿Qué están haciendo adentro de la persona? Bueno, y Jesús sabía exactamente cómo lidiar con esos demonios. Claro. En verdad, hermanos, con el tiempo, la identidad de Jesús ya no se pudo ocultar. Y Él se convirtió en el centro del mensaje del Evangelio. La gente no solo necesitaba saber quién era Jesús. Ellos debían tomar una decisión. ¿Responderían positivamente a su venida? Indudablemente las emociones son muy importantes, pero no es lo más relevante. La lógica del Evangelio debe ser el centro del mensaje, basándose siempre en Cristo, el que se encarnó, el que murió por ti, por mí, el que resucitó y está pronto en venir. Hermano, hermana, ¿estás compartiendo este mensaje? ¿Estás listo para la inminente venida de tu Salvador Jesús? Oramos para que así sea. Amén. Indudablemente Jesús es supremo sobre todas las cosas. Gloria a Dios. El dominio de Jesús es dominio eterno. Amén y amén. Su dominio incluye la supremacía sobre los poderes terrenales y sobre las fuerzas espirituales malignas. Así es. Marcos se designa a Satanás como un enemigo derrotado. Gloria a Dios. Amén. Pasemos a la siguiente lección para el martes 9 de julio, titulada Más ministerio sabático. Bueno, según la narración, después del servicio de adoración en la sinagoga, Jesús y su grupo de 4 discípulos se dirigieron ¿a dónde? A la casa de Pedro. Claro, así es. Con el plan de pasar, bueno, el resto del sábado quizá en un ambiente familiar, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos,
la nota de la historia se vuelve sombría en ese momento. Ahí es cuando vemos lo que narra Marcos en el capítulo 1, versículos 30 al 34, y dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos, y echó fuera muchos demonios. Yo tantas veces he tratado de hacer lo mismo. A veces Dios se ha manifestado y Él sanó a la persona. He tratado de decirle, vaya, que se vaya la fiebre, pero lo único que terminé yo agarrando la gripe. Estimados, esto es algo especial. Esto trasciende a un ser humano que trata de demostrar que tiene un gran poder. El poder lo tiene siempre Cristo. Durante su ministerio en Galilea, Jesús posó en la casa de Simón Pedro repetidas veces. Más tarde, su orden a los 12 discípulos de que quedaran en una casa durante su permanencia en una ciudad, sin duda correspondía con su propia práctica. Ahora, Nesí, notemos que Pedro es el único de los 12 de quien específicamente se menciona que estaba casado. ¿Cierto? Sí, el que dice en el primer papa. Pero en vista de que la mayoría de los judíos se casaban, se cree que la mayor parte de los otros discípulos también tenían esposas y familias. Interesante eso, Omar. Ahora, el milagro de la sanación de la suegra de Pedro es el primero registrado por los 3 autores sinópticos, pero el relato de Marcos provee varios detalles que faltan en los otros evangelios, ¿no es cierto? Lucas, siendo médico, diagnosticó la aflicción de la señora como una gran fiebre, Lucas 4:38. Seguramente debido a los pantanos que había cerca de Capernaum, con clima subtropical, ¿no es cierto? Se supone que podría haberse tratado de un caso quizá de malaria o paludismo. Eso es mayor. Se registra que los romanos pensaban que la malaria era provocada por demonios o por malos espíritus a través de la magia. Bueno, la verdad es que la malaria era causante de muchas muertes en el Imperio Romano. Aún lo es hoy día, ¿no es cierto?, en nuestro mundo. Sin embargo, los discípulos demostraron su confianza en Jesús y recurrieron inmediatamente a Él en ese momento de angustia física. La mujer sanó ante el contacto con el poder divino mediante la fe. Ahora, es médicamente lógico que una fiebre prolongada generalmente debilita a la víctima y se necesita un lapso largo antes de que las fuerzas vitales del cuerpo recobren su vigor normal. Pero la curación de esta mujer fue instantánea. ¿Sabes, Nesí? En esos 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas se cuenta que ella pudo seguir con las actividades de su hogar antes de la puesta del sol de ese mismo día. Tremendo. Y es notable la precisión de Marcos en cuanto al momento, pues fue justo después de la puesta de sol del sábado que los enfermos de la ciudad fueron llevados al hogar de Pedro. Esto quizás se daba a que la ley rabínica prohibía toda atención a los enfermos en día sábado, excepto en casos de extrema urgencia. Los actos de curación eran considerados como un trabajo y eran inapropiados para el día sábado. El hecho de que los 3 autores sinópticos describan este episodio con prolijidad implica que fue una ocasión memorable para todos. Y Marcos 1:33, Nesí, dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Sí fue. A Jesús le habrá tomado algún tiempo ayudar a todas esas personas. Leo del deseado de todas las gentes, página 224.
Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico divino todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y fue a un lugar desértico y allí oraba. Maravillosa esa cita, Omar. ¿Cuántos males habrá aliviado Jesús en aquella población? Capernaum era una sociedad enferma. Y Jesús, con acto de amor, sin esperar que le dieran las gracias, no limitó su misión. Tocó a las personas, se acercó a ellas y compartió su poder sanador. Así transcurrían los días de la vida terrenal de Jesús, ¿te das cuenta? Y al final de cada noche, Jesús debió haber estado agotado, pero él no cesaba de hacer el bien. Y para continuar sirviendo a la humanidad, él necesitaba recargar fuerzas. ¿Qué hacía Jesús para lograrlo? Bueno, debemos avanzar con el próximo estudio para encontrar la respuesta. Pasemos a la parte del miércoles 10 de julio titulada El secreto del ministerio de Jesús. Bueno, Omar, de día Jesús enseñaba, sanaba, atendía a la muchedumbre, ¿no es cierto? Pero al anochecer y en la madrugada, él se dirigía a un lugar tranquilo. ¿Para qué? Es cierto. Bueno, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38 nos revela la razón y dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El original en el griego indica que era una noche o la primera parte de la vigilia matinal. Jesús durmió muy poco, porque ya era tarde cuando se fueron los últimos de la casa de Pedro. En la latitud de Capernaum, durante el verano, el sol sale alrededor, a las 5 de la mañana y la primera luz del alba puede verse a las 3:30 de la madrugada. Así es. La lección nos dice: Marcos 1:35 enfatiza la oración como el centro de la acción de Jesús. Todas las demás formas verbales de ese versículo aparecen en forma resumida. Se levantó, salió y se fue, usando el tiempo aoristo del verbo en griego, que es equivalente al pretérito perfecto simple. Pero el verbo orar está en tiempo imperfecto, expresando un proceso, continuo. Jesús estaba orando y seguía orando. El texto también enfatiza cuán temprano era cuando Jesús salió, lo que implica que su tiempo de oración era extenso. ¿Sabes? Jesús pasaba noches enteras en oración y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Oh, ese era el secreto de Jesús. La oración. Jamás estuvo demasiado ocupado para orar.
Su cronograma de actividades nunca estaba tan atestado como para quedar sin tiempo de hablar con Dios. Leo del libro Testimonios Selectos, tomo 3, página 379. Cuando las ciudades eran acalladas en el sueño de la medianoche, Cristo, nuestro ejemplo, pasaba toda la noche en oración. El que no tenía mancha de pecado era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas. No oraba por sí, sino por aquellos a quienes había venido a salvar. Al convertirse en suplicante y buscar de la mano de su Padre nueva provisión de fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hombre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de la oración. Muchos fijan momentos específicos para orar. Eso es bueno y correcto, pero puede convertirse en una rutina, algo que se hace de memoria. Para romper con este molde, es necesario cambiar el horario dedicado a la oración, incluso orar más tiempo de lo habitual en ocasiones. La cuestión es no encerrarnos en una fórmula que nunca se puede cambiar. Hermano, hermana, si Cristo, siendo Hijo de Dios, oraba sin cesar, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? Jesús está ahora delante del trono celestial, dispuesto a recibir y presentar ante Dios nuestras peticiones. Oh, cuán importante es la oración. El libro El Camino a Cristo por Elena de White nos da un consejo práctico. Leo en la página 69 y 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios. Ahora, Pedro y sus compañeros no acompañaban a Jesús al lugar de oración, pero sí sabían del lugar porque lo encontraron sin problema. ¿Saben? Sí, Pedro, creyéndose el líder del grupo, buscó al maestro con prontitud. No era una mera búsqueda incidental. Los discípulos estaban ansiosos de volver a presentar ante la multitud al hacedor de milagros para incrementar su fama. Seguro que sí. Quizá ellos pensaban que Jesús estaba perdiendo preciosas oportunidades para ganar seguidores y para aumentar su popularidad. Ay, ay, ay. Bueno, sin embargo... Eran promotores. Muy buenos. Pero una de las resaltantes características de Jesús era que Él oraba con frecuencia y con eficacia. Muchas veces durante su vida terrenal, Jesús destacó que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. O sea, sus maravillosas obras eran posibles mediante el poder del Padre Celestial. Así es. Hermano, hermana, las palabras que Jesús hablaba le eran dadas por el Padre. Juan 8:28. En el libro El deseado de todas las gentes, página 121, Elena de White comenta lo siguiente. Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Maravillosamente el plan para su vida era desplegado ante él día tras día
Y eso Jesús lo descubría a través de la oración. Hermano, hermana, ¿tomas tú tiempo para comenzar tus ocupaciones con oración cada mañana? Esos momentos dedicados en comunión con Dios vivirán durante las edades eternas. ¿Sabes, Nesí? Solo así tendrás éxito y obtendrás victorias espirituales. Vale la pena pedir la bendición de Dios cada día, Sí, porque vale. lo necesitamos. Sí lo vale. Así es, Omar. En verdad eso es muy importante para nuestra vida espiritual y nuestra vida material también, Claro, ¿no es cierto? también. Así que sigamos entonces con el estudio del jueves 11 de julio. Se titula ¿Puedes guardar un secreto? Bueno, la historia registrada aquí en Marcos 1 del 40 al 45 nos transporta a una situación muy delicada. Se relata el milagro que Jesús efectuó en un leproso. Entonces, ¿qué pasó, Omar? Algunos eruditos afirman que este milagro ocurrió después del Sermón del Monte, Oh, como lo registra, Mateo. Otros dicen que ocurrió en el transcurso del primer viaje de Jesús por Galilea. Generalmente, Marcos sigue un orden, más cronológico de los eventos. Mateo con frecuencia se desvía para seguir más bien un orden temático, como buen contador. entonces Marcos presenta la curación del leproso como un hecho específico durante el primer viaje de Jesús por las aldeas de Galilea. Concentrémonos en el hombre enfermo. La terminología bíblica se traduciría mejor como una temida enfermedad de la piel. El concepto popular judío era que la lepra sobrevenía como un castigo divino a causa del pecado. Levíticos 13:2, así lo dice. Creían que el leproso nunca debía interferir con los decretos divinos, tratando de aliviar su enfermedad y que ni siquiera lo lograría aunque lo intentara. Se suponía que la lepra era una manifestación externa de un pecado interno y el que sufriera de ella era una paria moral y social. Y además era considerado como abandonado por Dios. ¿Sabes, Nesí? El Antiguo y Nuevo Testamento hacen referencia a los leprosos como inmundos, repugnantes, que necesitaban ser limpiados, contrastando con un enfermo que necesitaba ser sanado. Wow, terrible. Esta diferencia de términos refleja la idea de que la lepra no se parecía a otras enfermedades, pues consistía esencialmente en una impureza moral y también ritual. Claro. Y Marcos denota que el leproso se arrodilló delante de Jesús y con fe le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¡Qué fe! ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo misericordia del hombre. Notemos, extendió su mano y lo tocó. Esa acción debería haber contaminado a Jesús hasta la noche, cuando debería entonces bañarse para volver a ser ritualmente puro. Pero Marcos expresa que Jesús no se contaminó al tocarlo y que su acción limpió a ese hombre Amén. de la lepra. Una mano extendida para tocar a un enfermo era un ademán familiar relacionado con la curación. Cierto. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. En Segunda de Reyes 5:11 y también en Mateos 8:15. Jesús sabía que ese hombre era leproso, pero lo tocó sin temor. Wow. Nadie podía curar la lepra. El que Jesús lo hiciera implicaba que Él tenía poder para eliminar la supuesta causa de la enfermedad, el pecado. Tremendo. Él aceleró los procesos de curación y restauración molecular. Wow.
Jesús había venido a la tierra con el propósito específico de limpiar el alma del pecado. Wow, entonces al curarlo al hombre, al tocarlo al hombre, Sí. ¿no es cierto?, comprobó que él podía curar los pecados o la causa de Claro, la enfermedad. las dos cosas. La supuesta causa de esa enfermedad. Claro. Todo sucedió ante los ojos de la multitud, hermanos. Las llagas del doliente sanaron, Qué increíble. sus músculos se vigorizaron Amén. y sus nervios recobraron la sensibilidad. ¿Y qué pasó? Jesús envió al hombre a un sacerdote, sí, instruyéndole a ofrecer el sacrificio que Moisés había ordenado para tales casos en Levítico 14. Notemos, a lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús se presenta como defensor y partidario de lo que Moisés enseñó. Ese punto de vista contrasta marcadamente con el de los líderes religiosos, quienes subvertían la intención original de las enseñanzas dadas por Moisés. Y claro, estos detalles explican por qué Jesús mandó silenciar al hombre. En verdad, si el hombre divulgaba el milagro, podría perjudicar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. Pero el leproso, al verse limpio, difundió la noticia por todas partes. Es que somos naturalmente chismosos los seres humanos. Nos gusta hablar y contarle a todo el mundo. Fue como que Jesús le dijo, díselo a todos. Sucedió que esa divulgación del secreto imposibilitó que Jesús entrase abiertamente en las ciudades para hacer su ministerio. Y la lección nos pregunta, ¿cómo debemos cuidarnos de no hacer cosas que puedan obstaculizar la difusión del Evangelio, aunque sean buenas nuestras intenciones? Debemos estudiar las Escrituras para comprender la voluntad de Dios y no actuar con nuestro discernimiento. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, hermana, ¿cuántas veces tomas decisiones de acuerdo a tu razonamiento y no consultas al Señor? Recuerda, Dios desea que siempre obremos conforme a su voluntad. La verdad, hermanos, que hemos cubierto mucho material esta semana y se nos acaba el tiempo. Ahora, Nancy, ¿qué te parece si empezamos a repasar lo que estudiamos? Primero, debemos poner a Jesús por encima de todo al responder a su llamado, aunque parezca difícil, seremos felices. Número 2, la vida de las multitudes fue cambiada al ver el ministerio de Cristo y nuestra vida puede experimentar el mismo cambio. Número 3, sin esperar que le dieran las gracias, Jesús no limitó su misión, tocó a las personas y las sanó. Sí. Número 4, Jesús estaba sumamente ocupado, pero dedicaba tiempo a la oración para hacer la voluntad divina y regenerar sus fuerzas. Y número 5, debemos seguir el ejemplo de Jesús, orar diariamente, obrar conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso. Así finalizamos entonces la lección número 2 para este trimestre. Y seguiremos la semana que viene con otro estudio importantísimo sobre el ministerio de Jesús. La próxima lección se titula Controversias. Será interesantísima. No te la pierdas. Habrá material muy ameno. Claro que sí. Además, conéctate por este mismo medio para ver la otra programación de La Voz de la Esperanza. Hay muchas diferentes opciones. Este viernes el tema estará especialmente impactante. Seguiremos con la temática de Daniel y el título es Eventos de los Últimos Días, parte 2. Ya comenzamos con Daniel capítulo 11 y 12. Tremendo. La profecía de los 1290 y 1335 días. Wow. No te lo pierdas. Gracias por sintonizarnos y gracias por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza.
Si deseas obtener más información sobre este ministerio, puedes visitar nuestra página lavoz.org. Bueno, nos despedimos, pero con un hasta luego. Te deseamos que Dios te bendiga ricamente.